grata. Hoy tenemos la presencia del ex vicepresidente de la República y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, don Jaime Fernández Mirabal. Mi respeto para usted, hermano, el cariño, un vínculo histórico a través de la familia Peralta, allá en Salcedo, el doctor Rubén Peralta, doña Nena, Rubencito, siempre que lo veo, y doña Ligia, exactamente, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a ustedes, un saludo a todos los televidentes y por sobre todo, el título que no cambia es el de amigo suyo. Pues nosotros títulos cambian. Doctor, bienvenido, un privilegio que nos acompañe hoy. Gracias. La noticia de ayer fue lógicamente en parte la proclamación de su candidato presidencial, Abel Martínez. Pero junto con la noticia de la proclamación de Abel vino la renuncia de Víctor Suárez como miembro del comité político. Yo quiero hacerle una pregunta a usted que es un peleodólogo. ¿Qué está pasando con el PLD después de tener tantos triunfos? Ahora hemos visto que ha caído en una especie de debacle, por lo menos la imagen que se puede apreciar, cuando miembros del todopoderoso comité político comienzan a renunciar. Bueno, lo primero que debo decirles es que ayer se dio el inicio, el arranque de lo que es la puesta en marcha de la maquinaria político-electoral más fuerte que hay en la República Dominicana. ¿No había arrancado todavía? No, porque de hecho es la proclamación oficial. El Partido de la Liberación Dominicana mostró sus músculos ahí ya oficialmente y un candidato fresco, ligero, con experiencia que dio unas líneas básicas de lo que es un programa de gobierno. Y para hacer un buen gobierno usted tiene que tener un buen partido que lo sostenga, para que no nos pase como ahora que el partido los van por un lado y el presidente va por otro. Para hacer un buen gobierno usted tiene que tener un líder que tenga condiciones para expresar lo que piensa, lo que siente y carácter para hacer las cosas que hay que hacer. Y por tanto estamos muy contentos, es un gran momento el que hayamos proclamado al compañero Abel Martínez con todo el apoyo de la maquinaria político-electoral del PLD, que es la que tiene presencia en cada lugar. Eso es lo primero, para responder su... Pero junto con eso, doctor, y veo que usted tiene buena ponderación de Abel y eso es bueno. Sin embargo, cada uno de los que han renunciado, y ahí volvemos otra vez a la pregunta inicial, han escrito barbaridades de Abel, que es un dictador, que es un tipo troglodita, que esto. Mire, ¿Cómo responder eso? Es parte de un guión ya prefabricado. Lo primero era porque el único objetivo que tiene el gobierno y fuerzas externas de este país es destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Porque ellos saben que el PLD es la única maquinaria político-electoral que es capaz de tomarle un joven con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y hacerlo presidente de la República. Y hicimos dos y lo hicieron muy bien. Y hacer alcaldes, senadores, diputados, personas que lo que tienen que tener formación política, pero no tienen que ser popis, no tienen que tener apellido sonoro. Los otros partidos, para postularte tienes que tener mucho dinero y tienes que tener apellido sonoro, o muéstreme a alguien que no sea así. Entonces el objetivo es destruir al PLD. Y como se fueron todos los ataques, Danilo Medina no va a ser jamás presidente de la República, y lo ha dicho, porque el objetivo era destruir al PLD, destruyendo la cabeza contra Danilo Medina. Luego buscaban la diferencia entre Danilo y Abel, y como nada de eso lo ha encontrado ahora, el foco de los tiros, el pararrayo es Abel Martínez, porque es que hay que destruir la cabeza, pero el objetivo es destruir el gran cuerpo de la maquinaria político-electoral. Recuérdese que a lo que le tiene miedo el gobierno no es a este candidato o al otro, es a la maquinaria PLDista. Y por tanto, ahora, como no han podido destruir la maquinaria, quieren destruir a nuestra candidatura. Entonces, eso es parte de un guión. De un guión, no es casual, lo hacen buscando eso. Dos cosas pasaron ayer. La renuncia de ese compañero que en 28 años que estuvo en el partido siempre estuvo arriba. Y eso es un derecho de él y le deseamos suerte, queriendo hacer daño el día de la proclamación, pero eso es parte del guión. Y la otra fue que el presidente de la República fue a un acto de un partido
a ser juramentado y puso de garantía como juramento el presupuesto de la nación. Y que sí, yo me comprometo a nombrarlo ahora y después. O sea, eso con tanta transparencia que lo hizo es sumamente peligroso. Fueron dos hechos que yo supongo que lo hizo como una maldad para desviar la atención de la proclamación de Abel. Pero porque no creo que él haya oído y entonces, ese juramento y haya juramentado así. Doctor, y entonces a aquellos que lo escuchan legítimamente haciendo la defensa de su partido y de su candidato, pero dicen, esos partidos que hoy el PLD y que la Fuerza del Pueblo ha criticado, que van atrás del gobierno por el presupuesto, esa gente estaban con ustedes y precisamente manejaron instituciones, las quebraron, hicieron muchísima diablura. Entonces dicen, ¿cómo lo pueden criticar si antes eran de ustedes? Es que yo no estoy criticando a esos partidos, eso tiene su modo operandi. Yo no estoy criticando a los partidos, yo estoy criticando que el presidente vaya a juramentarse como que él es candidato y en su condición de candidato es lo correcto. Pero como presidente de la República asegure que va a entrar en el tren gubernamental ahora y después y lo jure. Juró transparentemente poner el presupuesto de la nación a cambio de que lo proclamen. Eso es grave en cualquier país. En cualquier país. Eso es muy cuestionable. Muy cuestionable. Usted no puede ir a hacerse garante de su juramentación como candidato de lo que es el presupuesto de la nación. Adiós, por eso diría mi abuela, esas son las fines de la era cristiana. O sea, eso no se había visto en este país. Doctor. Pero supongo que lo hicieron para deslucir, como una estrategia para deslucir el lanzamiento, la muestra de esos músculos de la organización, las ideas, el carisma del Partido de la Liberación Dominicana. Si fue para deslucir, no le fue muy bien, porque esa declaración de Zorrilla ha sido el disparate más grande que yo he escuchado en política alguna. Pero ha desviado la atención porque no fue la declaración de Zorrilla, fue el presidente juramentándose. Yo pienso que el protocolo no revisó eso, o que el entusiasmo tan grande fue eso, o un chiste para eso, para desviar la atención. Vamos a tomarlo como ahí, como un chiste, como una estrategia, como lo mismo que produjo el otro de que me voy. Me voy, y cada vez que tenemos un acto, anunciamos lo importante, aparece otro y dice me voy. Pero el PLD crece como la verdolaga en el campo, se van unos y vienen otros. Y yo he crecido en un partido que se van y vienen, pero que mantiene su esencia de ser el único partido que le da oportunidades a la gente que no son popis y que no tienen que tener apellido sonoro y dinero para entrar. Doctor, el líder histórico, fundador, pensador de su partido fue Juan Bosch. Yo empezaba los cuestionamientos diciéndole que el PLD ha pasado por una crisis. Usted dice, ha pasado por una crisis, pero se ha mantenido y se ha fortalecido y se ha ido gente y ha llegado. Sin embargo, pensando en lo que era el PLD de los círculos de estudio, que usted estuvo ahí, donde usted tenía que prepararse, tenía que ir. Si uno ve los últimos dos candidatos presidenciales del PLD, Gonzalo Castillo, que llegó a un punto de ridiculización que le pusieron el penco. Lidio le dijo el penco por algo, pero después se le pegó en forma incorrecta. Y Abel, que hay que decir que lejos de lo que mucha gente piensa, Abel ha ido cayendo en ciertas encuestas. Y esto no es una pregunta del gobierno. Yo le pregunto a usted, ¿Gonzalo y Abel representan el pensamiento intelectual, político y limpieza en sentido moral que representaba Juan Bosch? Yo recuerdo cuando nosotros en los años 80 íbamos creciendo y se nos quería, y que aquí lo que hay que salir de Balaguer y que unámonos al PRD, y Juan Bosch decía, nosotros tenemos que marcar nuestro propio espacio. Yo recuerdo que se decía, Juan Bosch, el PLD es un partido muy bueno, muy organizado, pero Juan Bosch ya no va para ningún lado. Juan Bosch se vende, porque era una lucha por desacreditar a Juan Bosch, pero para desbaratar al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora eso parece, ahora los que todo el tiempo atacaron a Juan Bosch ahora parecen defensores de Juan Bosch, y Juan Bosch era lo mejor, ya muerto lógicamente, porque cuando estaba vivo nunca votaron por él, ni nunca lo defendieron. Es más, esos mismos son los que afuerearon al doctor Peña Gómez también, y ahora también lo avanza porque ya está muerto. Entonces eso es así. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido de líderes. Es el único partido que usted ve en un momento determinado, en octubre del año pasado, y fue una contienda con varias
personas y varios de ellos tenían todas las condiciones para ser presidente de la República. Eso no pasa en otros partidos, nada más son agrupaciones políticas que giran alrededor de una persona. O sea que Abel es la mejor representación del PLD. Abel es un gran representante de esa nueva generación de PLDistas, como lo fue Gonzalo Castillo, que la ola se lo llevó porque aquí había toda una iniciativa de, vuelvo y le digo, de destruir al PLD, porque solo el PLD en su ejercicio de soberanía pudo mantener a Petrocaribe con nuestros gobiernos. Solo el PLD es capaz de hacer 20 años de gobierno con crecimiento, estabilidad, respeto a los derechos humanos, paz social. 20 años que cuando no estemos tan apasionados y escribamos la historia en América Latina, 20 años de estabilidad y en República Dominicana es mucho. Entonces, al fin y al cabo, lo que pasa es que ahí nos dividimos, la gente estaba cansada de nosotros y decidió apostar a este cambio. Hoy por eso usted ve tanta gente frustrada y por eso nosotros, es más, le tenemos miedo a hablar de la palabra cambio, hablamos de transformación, porque ya la gente dice, ¿qué cambio? ¿Para reversa otra vez? Es más, creo que el propio presidente dice, no miren para atrás, porque al fin y al cabo, para atrás van ellos. Y yo creo que eso hay que marcarlo, hay que marcar el ejercicio de la política, debemos cuidar el ejercicio de la política. Lo que me preocupó a mí ayer del otro no fue el que pase esa cosa, es que la política la gente la ve como que somos un grupo de negociantes y eso no es así. Hay negociantes en la política como hay en la medicina, como hay en la ingeniería, pero la política es la ciencia de servir, de darle al país la garantía de que somos diferentes. Y Abel es un candidato de esa nueva generación. Tomó a Santiago, para terminar rápido, una ciudad que estaba en el caos total y que es un gobierno local, el segundo de importancia de este país como gobierno local después del gobierno del distrito, y lo tomó y lo ordenó medianamente y eso vale mucho. Eso es por eso que Abel fue electo el candidato nuestro. Don Jaime, tengo la inquietud que es de mucha gente en saber qué razón histórica tiene la alianza política entre las tres fuerzas que ustedes conforman. El PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Démele una explicación a los televidentes. Mira, yo siempre he dicho que yo estudié en una ciudad alemana que se llama Bremen. Y en Bremen hay un símbolo de la ciudad que se llama Bremen Stadtmusikanten, que son los músicos de Bremen. Y es la historia de que un burro, un perro, un gato, un gallo estaban una noche y se iban a robar el patrimonio de la ciudad. Y como no había nadie que lo defendiera, el burro se puso a rebuznar, el perro a ladrar, el gato a maullar, el gallo a cantar. E hicieron un escándalo tal que los ladrones se asustaron y se fueron. O sea, 4 animales fueron capaces de ponerse de acuerdo para defender el patrimonio de la ciudad. Pues aquí los partidos políticos de la oposición hemos entendido que lo general está por encima de lo particular y que aunque cada uno en esta etapa se está fortaleciendo, hay que darle la seguridad al país de que esto no seguirá. Ponerle interés del país por encima de nuestros intereses particulares, eso es lo que hemos hecho. ¿Esa unidad la garantiza eso, don Jaime? Indiscutiblemente, porque por más que se alteren y las encuestas que cada uno la presente, el gobierno no logra pasar del 40%. Es más, en la última que yo he visto ya tenía el 38%. Quiere decir que va decayendo el gobierno. Nunca llegará a pasar, ni hay análisis que pase en una donde hay 3 fuerzas políticas grandes, más el Partido Revolucionario Dominicano, que es más pequeño pero tiene su fuerza. Ellos no pasarán. Entonces le estamos asegurando al pueblo de que esto no dura mucho, que aguanten, que falta poco. La gente que nos está mirando, Jaime, y haciendo como de abogado del diablo, y dice, ven acá, pero Jaime está poniendo un escenario muy bonito de las fuerzas, de los gallos, de todo eso, pero no es una hipocresía de la oposición hablar de unidad cuando los 2 líderes fundamentales de la oposición, Danilo y Leonel, no se juntan y no proclaman a un candidato, sea Abel o sea Leonel, para combatir en primera vuelta al gobierno? Es que eso es diferente. Primera vuelta no es el escenario. Pero si no hay acuerdo en primera vuelta, pierde la oposición. No, eso no es así. Ya le dijimos, todo el escenario hoy, es más, hoy es de una segunda vuelta.
mañana lo único, por la tasa de rechazo que tienen dos de los tres grandes liderazgos, que no es la que tiene Abel. Abel es el único que si sigue creciendo como va, podría ganar en primera vuelta, pero hoy el escenario es de segunda vuelta. Lo que nosotros hemos hecho es garantizar al pueblo dominicano que aunque tengamos diferencias coyunturales en una sindicatura, en una senaduría, en posiciones por historia que hemos dicho, está asegurado que esto no pasará, que ya de mayo en adelante, al año que viene adelante, no habrá gobierno del PRM improvisando, reduciendo la calidad de los servicios, con una tanda de apagones como la que hay. Eso es lo que hemos querido garantizarle al pueblo dominicano, poniendo, vuelvo y le digo, el interés general sobre esos intereses particulares, porque en política esto no es de que hojita verde, hojita morada, si tiene vergüenza no me hable más. Yo presento el escenario que nosotros hemos ido construyendo con el pueblo dominicano. Igual que normalmente sus preguntas son, como usted es un comunicador, la voz de los sin voces. Usted pregunta por los televidentes y por eso yo miro siempre al televidente, porque a veces es que debo responderle lo que usted me está diciendo. Rompiendo un poquito toda esta formalidad del tema político, usted se ha convertido cíclicamente en una figura viral en los medios digitales. ¿Un qué? Un TikToker. Un TikToker. Uno de los que más me llamó la atención fue el caballito de la escoba. Caballito de palo. Es el caballito de palo. ¿Por qué? ¿Por qué esta proyección? Bueno, eso es la vida personal, porque yo soy del objetivo en la vida es morir joven lo más tarde posible. Y yo vivo la vida que hago en el campo. Ahora la gente solo ve imagen, no ve el contenido de lo que dice. O sea, ya hacemos una cabalgata de las mariposas por la no violencia contra la mujer todos los años. Y los amigos empiezan a decirme que le guarde caballo, que le guarde caballo. Y digo, bueno, aquí le tengo uno de palo, pero le tengo ese caballo. O sea, la gente ve la imagen y bueno, todo el mundo siente como el cosito en el rabito, porque todo el mundo cuando pequeño se montó en un caballito de palo. Creo que la vida, la gente, yo siempre he dicho que en el mundo de lo anormal, lo normal es anormal. Entonces, en una vida donde la gente vive de la apariencia, los que no vivimos de la apariencia parecemos anormales ahora. O sea, esa es la realidad. ¿Por qué Jaime, que viene de una familia de historia en la República Dominicana, fue vicepresidente en 96-2000, era la figura en el año 2000 para sustituir a Leonel? ¿Por qué no solo en el 2000, sino luego ya en el 2012, Jaime no fue el candidato presidencial de los PLDistas? Bueno, primero en política 2 y 2 no son 4. Y como decía mi abuela cuando nos educó, decía, a los hijos de las heroínas, de las hermanas Mirabal. Mi abuela decía, el heroísmo no se hereda, cada uno debe construir su propio heroísmo y su propio espacio. Por tanto, nosotros luchamos en la política por un compromiso militante, porque nosotros fuimos educados en que en política hay que participar, porque si no usted luego tiene que dejar que los que no saben de eso, a los sinvergüenzas, tomen las decisiones. Pero nunca mi entrada en la política no fue para atrás de un cargo. En un momento determinado mucha gente nos aspiraba, lo intentamos, no se pudo y ahí se quedó. Desde que yo asumí el puesto de ministro de Ambiente, donde hay que dar mucho pao para hacer cumplir la ley, yo había decidido ya no competir, porque hay nuevas generaciones. Por eso yo apoyé a Gonzalo Castillo frente al compañero Leonel Fernández, porque quería que surgieran nuevos liderazgos. Y he apoyado a otros líderes del PLD, apoyé a Margarita y ahora estoy apoyando a Abel, porque el PLD es una camada de un partido que produce líderes. No estamos llamados a querer siempre ser usted, porque en democracia no es así. Entonces, lógicamente, ya yo lo intenté 2 veces, no se pudo, ahí lo dejé, sigo siendo el militante activo que debo ser hasta el día final de mi vida. Y no fue una locura del comité político, hablando en términos metafóricos, en vez de haber llevado a Leonel, por ejemplo, en el año 2020, con los números, con el power, con 3 veces presidente, con que aparentemente él quiso vender que se le debía eso, ¿no era mejor ir seguro a las elecciones con Leonel que inventar con Gonzalo, que al final no hizo quedar al PLD en el puntaje que ustedes esperaban? Es que realmente nosotros apostamos a un nuevo liderazgo, ya un compañero que había sido 3 veces, pero compañero con mucha formación, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y lo hicimos 3 veces presidente, igual que hicimos 2 veces al compañero Danilo. Era hora de que otros compañeros, nuevos líderes surgieran, y por eso yo apoyé a Gonzalo Castillo. Y yo no he sido ni leonelista ni danilista, siempre PLDista.
pero creería que surgiera un nuevo liderazgo en el PLD. Y Gonzalo había hecho una excelente labor. Gonzalo no ganó por ese mote que quisieron pegarle, de que es bruto, lo que sea. Eso le decían a Antonio Guzmán cuando yo era de don Antonio Guzmán. Que Jorge Blanco y el propio Peña Gómez se dedicaron a decir y Balaguer que don Antonio era un hombre bruto y todos los chistes aquí contra la brutalidad. No, fue el mejor gobierno que ha hecho el Partido Revolucionario Dominicano, aparte de los 7 meses de don Juan. Yo vengo de ahí, de combatir a esos que se creen intelectuales en la política, pero que nunca han aportado gran cosa. O sea, al fin y al cabo, Gonzalo fue víctima de la división, de todos los poderes contra nosotros, de la ridiculez de alguna persona que otra que nos reconoció. El que pierde, pierde. Mire, las encuestas en 1999 decían que más del 60% que yo debí ser el candidato. Pero ganó el compañero Danilo Medina. Y había muchísimas personas que decían, vámonos entonces, dividamos. Si yo me pongo de loco viejo a decir que dividamos al PLD, no hubiésemos vuelto 16 años a gobernar bien en favor de este país. Porque aquí había un analista hablando de estadísticas. Hay que recordar. ¿Dónde era que estaba? Antes del programa, antes. Y ya además decir una estadística aquí. No, hombre, sí, pero en los mandan a decir hay que decir algo. En el análisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que se llama la Iniciativa de Pobreza Global, dice que del 2007 al 2019, 1.7 millones de personas de la República Dominicana salieron de la pobreza. Y ahora estamos entrando de nuevo. Entonces, lo que quiere decir, por eso vuelvo y le digo que cuando se analice la política, la gente dirá, oye, ¿cómo ha avanzado? Aquí, en el 2013, cuando se hizo la primera prueba PISA de las matemáticas, encontramos que estábamos 2.2 en matemática, malísimo. Pero cuando se hizo la prueba en el 2019, seguíamos muy mal, pero 4.4, que decir 100 más después de 6 años que lo que estaba anterior, lo que quiere decir que fuimos avanzando y el PLD sigue siendo esa maquinaria. Quería preguntarle antes que nada. Tengo el público allá que parece que desde el más allá. Señor director, vamos a analizar. El presidente Abinader, de cara a su reelección, afirma que su obra de gobierno garantiza la victoria para el año 2024. Que nadie en 4 años ha tenido una obra de construcción e infraestructura al nivel del gobierno del Caribe. Su opinión sobre esa valorización. Mucha salud mental. Creo que lo correcto uno tener siempre tener esa autoestima. Siempre esa autoestima. Por eso yo siempre he dicho que uno tiene que buscar a alguien que sea culpable. Aquí lo han estado buscando en los gobiernos anteriores. O sea, recuérdense que el otro día alguien que perdió la vergüenza dice que los apagones son un problema del gobierno anterior. O sea, eso es lamentable. Creo que no se bebió la pastilla. Creo que el presidente tiene que seguir repitiéndose eso, porque si no se lo repite se va a frustrar. Finalmente, no, yo queremos preguntarle la tuya, yo quiero hacerle finalmente de mi parte. Queremos escuchar un juicio de valor suyo sobre la situación que se está dando entre República Dominicana y Haití. Y si usted valoriza como positiva las negociaciones que se están haciendo y lo que se puede hacer ahí. Bueno, lo primero es que yo estoy educado en buscar soluciones, no culpables. Creo que no manejamos bien el tema porque hay un acuerdo de 1929 que hay los mecanismos de intermediación, los mecanismos de arbitraje internacional que debieron someterse. Inclusive en el 1978 también firmamos un acuerdo para el río Mulito en Pedernales y todo manejó bien. Creo que fue muy mal manejado. Lo que tenemos que hacer ahora es plantearnos cómo construir la presa de San Miguel, que es la presa en la parte de arriba del Masacre, y que no podamos distribuir las aguas bien. Y cómo llegar en el mecanismo de intermediación. Lo que pasa es que lo estamos haciendo al revés. Después de mucha bravuconada y de amenaza, de muchas pérdidas en los mercados de la frontera, entonces ahora vamos a negociar. Creo que debemos aprender, para no seguir criticando el hecho, sino aprender de que por ahí no es que va la solución. Ahora hay que abrir esa mesa de negociación permanente, porque eso es lo que hay que hacer. Y cuando se acaba el diálogo, nos queda una salida, volver al diálogo, porque no hay otras alternativas. Doctor, ya la pregunta final. El PLD
1973, su creación. Bosch sale del PRD, dice que el PRD, el buey blanco, estaba contaminado con garrapatas, hablando de izquierdistas y de gente de no muy buena reputación que estaban ahí. Me voy y creo el PLD como una expresión de moralidad, de respeto, de transparencia. Sin embargo, empezó toda una campaña y también actuaciones de miembros del PLD que decían, llegaron en chancleta, salieron en jipeta. Miembros del comité político que fueron señalados por presuntos actos de corrupción. Y eso fue creciendo hasta que, como dijo usted, en el año 20 vino la ola que se llevó el PLD porque el PLD se robó el país. Para la gente que nos está mirando a esta hora, ¿es el PLD, es su comité político un partido corrupto? Bueno, yo entré muy bien al gobierno y siempre he sido rico. Por tanto, no me siento aludido nunca. Y muchos compañeros, la mayoría de funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana manejaron con honestidad. Porque para lograr mantener estabilidad, crecimiento permanente, paz social, respeto a los derechos humanos en 20 años de gobierno, hay que hacer las cosas bien hechas. Ahora, si hubo alguien que lo hizo, para eso está la justicia. Ahora el San Benito, como no pueden criticar a nadie, pero son ladrones. Imagínese usted en estos 3 años cuántos ladrones hay. En lo de nosotros en 20 puede que haya habido algunos. Y para eso está la justicia. Pero eso, recuérdese que aquí hay algo más atrás de eso. Es decir, que la política es sucia y que todos los políticos son sucios. ¿Por qué? Porque el que no quiere que nada aquí se transforme ni cambie, quiere destruir a la política, que es la única acción social colectivo para producir cambio. El PLD es un partido mayoritariamente de gente honesta, que apostamos por lo bien hecho, y así lo demostramos cuando estuvimos en el gobierno. Y el que se le habían olvidado los apagones piensa, uy, se robaron tanto en la producción de energía, pero quitaron los apagones. Ahora la gente piensa, se están robando, pero no, ahora han vuelto los apagones, o se lo están robando a los curas, será a oscuras. Bueno, de verdad que gracias, Jaime. Muy contento y feliz de recibir a don Jaime aquí. Que dale y más tiempo. Hay que comprometerlo a una próxima invitación por que aquí. hay que quitar sesión en Meridiano BTV. ¿Sabes que mi técnica es mirar a los camarógrafos? Si los camarógrafos están de acuerdo con lo que yo dije, entonces yo sigo hablando de ese tema y creo que estaban de acuerdo. Cómo no, muchísimas gracias a don Jaime en la presencia aquí en el Meridiano BTV.